17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría. Que el Señor nos conceda, como a buena Isabel, el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Santa Isabel a los 15 años fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI en Turingia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: «Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debería amarte a ti?». Su esposo aceptaba de buen modo las exageraciones que Isabel tenía, a veces, en velar por los pobres. Él respondía a los que criticaban: «Cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros». La Iglesia Católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y los enfermos. Cuando ella solo tenía 20 años y su hijo menor estaba recién nacido, el esposo murió luchando en las cruzadas. La santa estuvo a punto de sucumbir a la desesperanza, pero luego aceptó la voluntad de Dios. Renunció a promesas que le hacían nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos. Desprovistos de toda ayuda material, ella cada día que daba de comer a muchos pobres, ahora no tenía quien le diera ni siquiera un pan. Pero confiando totalmente en Dios y sabía que nunca la abandonaría ni a ella ni a sus hijos, finalmente algunos familiares la recibieron en su casa, y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para los pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya se había devestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de reina por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, que fueron hasta los 24 años, se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres, y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital, tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los enfermos. Tenía un director espiritual que, para ayudarle en su camino a la santidad, la trataba duramente. Ella exclamaba: «Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más te debería tener a ti si desobedezco tus mandamientos?». Un día, cuando todavía era princesa, fue al templo vestida con los demás exquisitos vestidos, pero al ver una imagen de Jesús crucificado pensó: «Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo con una corona de oro y vestidos lujosos». Por eso nunca más volvió con vestidos lujosos al templo de Dios. Una vez encontró un leproso abandonado en el camino y, no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido, que estaba ausente. Llegó este inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no al leproso, sino un hermoso crucifijo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los más pobres como hechos a Él mismo.
Cuando apenas cumplía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una gran multitud tan grande formada por gente de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto ni siquiera en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Él le dijo: «Señora, usted siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida?». Y ella le dijo: «Es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra». «Estire su brazo, que ya ha quedado curado». El paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la curación se hizo. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón y ningún médico le había logrado aliviarle. Se arrodilló por un buen rato ante la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y enfermedad. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte. La venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Hoy pidamos a Santa Isabel de Hungría a reconocer a Cristo entre las personas más pobres y necesitadas. También roguemos por los matrimonios y por todas las familias para que salgan pronto adelante de esta pandemia. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros.